Ya estamos a lunes 25 de octubre del año 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paciencia el día de hoy, alma mía, mañana seré lo que Dios quiera. Esperando lo que sea, hacen tanto la voluntad del Señor. El día de ayer ya pasó, y de lo que ayer padecí ya no me queda el sufrimiento. Me quedará de ello el mérito si lo ofrecí a Dios. El día de hoy quiero sufrir con mérito. Dios mío, el día de hoy no es un día solamente. El día de hoy es poca cosa. Dios mío, ¿qué menos podré yo hacer que ofrecerte las penas, los sufrimientos y las fatigas, todas de un solo día? Que las de hoy, mi divino Maestro, sean todas por tu amor. Yo te las ofrezco por el corazón inmaculado de tu Santísima Madre. Padre eterno, yo te ofrezco el Sagrado Corazón de Jesús con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta semana en nombre del Señor. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Ya esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de desatadura aún en día sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. La reflexión del Evangelio que hoy nos acompaña nuevamente hace el hincapié sobre la cuestión del día del Señor. El día sábado era antiguamente el día del Señor. Para nuestros hermanos judíos, en su ley, era el día de guardar, el día en que no se debía trabajar, el día en que solamente era exclusivo para Dios. Por lo tanto, ahí había la oportunidad de leer la Torá, de ir a la sinagoga, de tener familia, porque bendecían ese acto delante de Dios. Aquí el mismo Jesús pelea con ellos, diciéndoles que son hipócritas cuando obedecen la ley fría del sábado por el sábado. Dice el Señor: no habrá una excepción, sobre todo en cuestión de liberar al animal, y si eso lo hacen para el animal, no será tan bien comparativo con la cuestión del hombre. Si al animal le dan una oportunidad, ¿por qué no al hombre? Nos hace evocar tantas leyes animales actuales que son muy importantes y bendecidas, aquellos que los cuidan, aquellos que velan por sus intereses, pero también pensar en el hombre. Se ha avanzado mucho en la dignidad de los animales y se ha retrocedido mucho en la dignidad de los hombres. Y esto lo decimos a razón de las leyes que se quieren imponer del aborto o que se están imponiendo sobre el aborto. Decía aquel meme, el niño que trataba de nacer, decía: yo quiero ser un gato, yo quiero ser un perro, porque tienen más derechos que los hombres hoy en día. Tienen derecho a nacer, los cuidan, los protegen, hay leyes para ellos, y a los hombres, a los niños, a las niñas, los condenan a la muerte. Qué fuerte todo esto. Y también en este Evangelio nos dice entonces el Señor que deberían darse cuenta que el día del Señor está hecho también para el Señor, es decir, que en Él está la verdadera ley, no en la de los hombres, fría simplemente por cumplir. ¿No es bueno entonces entender que el sábado ha sido hecho para los hombres? Los enemigos quedan en vergüenza, como el mundo en su momento quedará delante del buen Dios.
en la reflexión del Evangelio. En el tema de hoy, un concepto muy equivocado. En la evolución que van sufriendo los lenguajes, algunos términos cambian su significado con el uso equivocado, pero constante de la gente. Tenemos el caso de galón, que mucha gente lo usa como sinónimo de recipiente de plástico, pero en realidad es una medida de volumen equivalente a 3.78 litros en muchas personas. Hay la idea de que ese término se refiere a cualquier botella grande con asa. Una ocasión, un padre mandó a su hijo a la tlapalería a comprar gasolina blanca. ¿Cuánto traigo?, preguntó el muchacho. Y la respuesta fue: 1 galón de los chiquitos. Un galón siempre será un galón, siempre, a menos que se deforme su significado. Por confusiones, algunos católicos hemos perdido parte del verdadero significado de nuestra fe, de nuestras creencias. Para algunos los sacramentos son simples eventos sociales en los que importa más el salón del estado de conciencia. La misa es vista a veces como una rutina con la que hay que cumplir, de preferencia ocasionalmente. Es decir, hay quien hace o se preocupa por sus hijos en cuanto a su bautismo. Los padrinos por eso tienen muchos problemas, porque quieren tomar simplemente a los amigos sin darse cuenta de la importancia que tienen que ser los que velen por el futuro de ese crecimiento en la fe, y por lo tanto tienen que dar una fe y legalidad de que ellos están en ese camino correcto. Y por otro lado, ¿verdad?, nos volvemos a ver hasta la primera comunión, nos volvemos a ver hasta la confirmación, nos volvemos a ver quizás hasta la boda o los 15 años. Entonces como que se va quedando en eventos separados, no una verdadera inclusión en la cuestión de la fe activa, que se mueve, que trabaja, que crece, que da fruto. De preferencia, ocasionalmente, la clase del catecismo y las pláticas presacramentales se consideran un mero requisito que hay que aguantar con tal de poder tener la celebración. Un concepto equivocado lleva a percepciones y resultados inadecuados. Por eso hay quienes retrasan los sacramentos al no tener dinero para una fiesta fastuosa, o los que eligen como padrinos a quienes ni siquiera creen en Dios, pensando más en la imagen social que en la gracia divina. Estudiemos bien nuestras creencias para no equivocarnos por tener un concepto erróneo y superficial. En la Rola del Alma, canción a San Antonio María Claret, precisamente esta rola corre a cargo de Cancionero Católico. Vamos a escuchar esta canción. Que te conozca y te haga conocer, que te ame de tal forma que todos te quieran amar, que mi vida sea un servicio a ti. En Santos y Conversos, hoy tenemos la gran festividad de San Antonio María Claret, obispo y fundador de los misioneros claretianos. A los 12 años su padre le pone a trabajar en el telar familiar. Reconociendo su habilidad para la fabricación, va a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Saliente obrero, se dedica con verdadera pasión al trabajo, vivía para él día y noche. Sus oraciones, en cambio, no eran tantas ni tan fervorosas, aunque no deja la misa dominical ni el rezo del Santo Rosario. Poco a poco se le va olvidando el deseo infantil de ser sacerdote, pero Dios le iba dirigiendo según sus planes. Unos duros desengaños y sobre todo la palabra del Evangelio. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida? Sacuden su conciencia desde el interior, y a pesar de las ofertas para montar su propia fábrica, se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide ser cartujo. A los 22 años de edad ingresa en el seminario de Vic, sin perder de vista su intención de ser monje cartujo. Cuando se dirige a la Cartuja de Monte Alegre, el año siguiente, una tormenta le obliga a retroceder y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse. Prosigue sus estudios seminarísticos en Vic, sufre una fuerte tentación contra la castidad, en la que reconoce
la intercesión maternal de la Virgen María en su favor y sobre todo la voluntad de Dios que le quiere misionero evangelizador. Aunque no había concluido los estudios teológicos, el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal porque su obispo veía en él algo extraordinario y queda encargado de su parroquia natal, Sallent. Pero la parroquia no era lo suyo, siente cada vez con más fuerza que el Señor lo llama a evangelizar. La situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas, y la de la Iglesia, sometida a la desconfianza de los gobernantes, no dejaba otra solución que la de salir de su patria y ofrecerse a la propaganda de la fe, encargada entonces de toda la obra de la evangelización de cualquier tipo. Tras un viaje lleno de peligros, llegó a Roma, aprovechó unos días que tenía libres para hacer ejercicios espirituales en la casa del Gesù de los jesuitas. Su director le animó a solicitar el ingreso en la Compañía de Jesús a principios de 1840. A los 4 meses de haber comenzado el noviciado se ve aquejado por un dolor intenso en la pierna derecha que le impide caminar. La mano de Dios se hace presente y el general de los jesuitas le dijo con resolución: es la voluntad de Dios que usted vaya pronto a España. No tenga miedo. Ánimo. De nuevo en Cataluña se le confía la parroquia de Viladrau. Al estar bien atendida, puede desplazarse para dar misiones y ejercicios en poblaciones cercanas. Su obispo, conocedor de la vocación claretiana y de los frutos de su predicación, le deja libre de la atadura parroquial para poder evangelizar el pueblo en pueblo por el deseo de comunión con la jerarquía y por las facultades pastorales que comportaba. Solicitó a Propaganda Fide el título de misionero apostólico que él llenó de contenido espiritual y apostólico. Recorrió prácticamente toda Cataluña, del año 1843 a 1847, predicando la palabra de Dios. Siempre a pie, sin aceptar dinero ni regalos por su ministerio, le movía a ello la imitación a Jesucristo. A pesar de su neutralidad política, pronto iba a sufrir persecuciones por parte de los gobernantes y calumnias de quienes combatían la fe. Pero San Antonio María Claret no iba a ser solo predicador incansable de misiones al pueblo y ejercicios sacerdotes y religiosas. Pronto va descubriendo otros medios de apostolado más eficaces. Publicó devocionarios, pequeños opúsculos dirigidos a sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes, casados, padres de familia. Fundó la librería religiosa en 1848, que en 2 años lanzó muchísimos ejemplares de libros, opúsculos y hojas y volantes. Como medio eficaz de perseverancia y progreso en la vida cristiana, funda o potencia las cofradías, entre ellas la Hermandad del Santísimo Inmaculado Corazón de María, que fue el anticipo de las religiosas en sus casas, o hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, que con el tiempo llegarán a ser el Instituto Secular Filiación Cordi Mariana. Al serle imposible predicar en Cataluña por la rebelión armada, su obispo lo envió a Canarias. De febrero de 1848 a mayo de 1849, recorrió las islas. Pronto y familiarmente se le comenzó a llamar El Padrito. Tan popular se hizo que es copatrono de la diócesis de Las Palmas con la Virgen del Pino. De vuelta ya en Cataluña, el 16 de julio de 1849, fundada en una celda del seminario de Vic, la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, la gran obra de Claret comienza humildemente con 5 sacerdotes dotados del mismo espíritu que el fundador. A los pocos días, el 11 de agosto, comunican a Mosén Claret su nombramiento como arzobispo de Cuba. A pesar de su resistencia y sus objeciones a cuenta de la librería religiosa y la recién fundada Congregación de Misioneros, hubo que aceptar este cargo por obediencia y fue consagrado en Vic el 6 de octubre de 1850. La situación en la isla de Cuba es deplorable: explotación y esclavitud, inmoralidad pública, inseguridad familiar, desafecto a la iglesia y sobre todo progresiva descristianización. Nada más de llegar comprende que lo más necesario es emprender un trabajo de renovación en la vida cristiana. Promueve una serie de campañas misioneras en la que participa él mismo para llevar la palabra de Dios a todos los poblados. Da a su ministerio episcopal una interpretación misionera. En 6 años recorrió 3 veces toda su diócesis. Se preocupó de la renovación espiritual y pastoral del clero, la fundación de comunidades religiosas para la educación de la juventud y el cuidado de las instituciones asistenciales. Logró que los escolapios, los jesuitas y las hijas de la caridad establecieran comunidades en Cuba.
Creó una granja escuela para los niños pobres. Puso una caja de ahorros con marcado carácter social. Fundó bibliotecas populares. Diversas actividades le supone enfrentamientos, calumnias y persecuciones y atentados incluso. Hubo uno sufrido en Holguín el 1 de febrero de 1856. Casi le cuesta la vida, aunque le hace derramar su sangre por Cristo. La reina Isabel II lo elige personalmente como su confesor en el año 1857. Se ve obligado a trasladarse a Madrid. Debe acudir semanalmente al menos a la corte a ejercer su ministerio de confesor y a cuidarse de la educación cristiana del príncipe Alfonso y de las infantas. Debido a su influencia espiritual y a su firmeza, poco a poco va cambiando la situación religiosa y moral de la corte. Vive austera y pobremente. La reina le nombra protector de la iglesia y del Hospital de Montserrat de Madrid. En 1859, presidente del Escorial. Su gestión no puede ser más eficaz y más amplia. Restauración del edificio, equipamiento de la iglesia y establecimiento de una comunidad y un seminario. Mantiene celosamente su independencia y neutralidad. Siempre, aunque le acarreen múltiples enemistades, se convierte en el blanco del odio y venganza de muchos. No obstante de haber marchado siempre con precaución en diferentes terrenos, en cuanto a la política, incluso favoritismos, no se ha escapado de las malas lenguas. Confiesa su unión con Jesucristo, alcanza un punto álgido a la gracia de la conversación de las especies sacramentales otorgado en la granja de Segovia el 26 de agosto de 1861. Para la celebración de las bodas de oro sacerdotales del Papa Pío IX, va a Roma, participa en la preparación del Concilio Vaticano I, en el que interviene defendiendo la infalibilidad pontificia. Al concluir las sesiones, con la salud ya muy quebrantada y presumiendo próxima a su muerte, se traslada a la comunidad de sus misioneros que tiene en Prades, Francia. Hasta ahí llegan sus perseguidores que pretenden apresarle y llevarlo a España para juzgarlo y condenarlo. Debe huir como un delincuente y refugiarse en el monasterio cisterciense de Fontfroid. En este monasterio de Fontfroid, a los 63 años, rodeado del afecto de los monjes y de algunos de sus misioneros, fallece el 24 de octubre de 1870 y sus restos mortales se trasladan a Vic. En 1897 es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934 y Pío XII lo canoniza el 7 de mayo de 1950. Damos gracias al Señor por el testimonio y la intercesión de San Antonio María Claret, obispo fundador de los misioneros claretianos en Santos y Conversos. Chiste, chiste, chiste. Dos borrachitos en la vía del tren. El primero dice: compadre, mira nomás qué empinada está la escalera, compadre. Y el otro contesta: eso no es nada, compadre. Es más difícil agarrarse de este pasamanos. Y aquí, curiosidades de la Iglesia Católica. Vamos a El Hijo de Dios viene al mundo en San Mateo. San Mateo narra la prueba a la que fue sometido José, el carpintero a quien María estaba prometida en matrimonio. Cuando se entera de que ella espera un hijo, lucha contra sí mismo y finalmente toma una decisión dolorosa que le parece justa: repudiar a su esposa. Entonces se entera en sueños de lo que Dios espera de él. José desciende del gran rey David, ha de dar su nombre al Hijo de Dios, introducirlo en la familia de David y ejercer el papel de padre solícito con él. Mateo 1, 18 al 24. San Mateo advirtió que la mayoría del pueblo no creyó en Jesús, pero vio también que en todos los pueblos de la tierra hay personas que se ponen en camino para buscar a Jesús y lo encuentran. Y no solo después de su muerte y su resurrección. Por eso habla de la estrella que conduce a los magos desde muy lejos hasta Belén para que presenten sus dones a Jesús, el rey de los judíos. San Mateo refiere también que Herodes, que reinaba en Jerusalén, quería matar al niño Jesús. Por eso María y José huyen con él a Egipto. Mateo 2. En Curiosidades de la Iglesia Católica, el mensaje de los ángeles en la noche de Santa Navidad
os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. En la buena onda de hoy queremos compartir con ustedes la festividad de un aniversario más, el número 2, del nacimiento de nuestra diócesis de Azcapotzalco. Estamos contentos porque en medio de la pandemia hemos trabajado con mucha fuerza, buscando las herramientas necesarias para poder seguir predicando su palabra, entre ellas este canal y muchos otros esfuerzos que reconozco en mis compañeros y hermanos sacerdotes con mucha visión, espiritualidad y creatividad. Gracias, queridos hermanos, por un año más. Un abrazo muy fuerte a nuestro señor obispo don Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Seguimos adelante juntos, gracias al Señor que nos ha puesto aquí como una familia en esta porción de la grey de Dios, sirviendo con gran amor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Un abrazo fuerte desde Santa Lucía. Benditos sean por compartir con nosotros, darle like al video y también suscribirse. Clic en la campanita. Tengan excelente semana.